Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que a muchos les intriga, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones en varias partes del mundo, y no solo por su talento, sino también por ese carisma arrollador que tiene. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Pero más allá de los flashes, las alfombras rojas y las series que lo han catapultado a la fama mundial, ¿cómo ha impactado toda esta vorágine de popularidad en su familia? ¿Cómo han vivido ellos este torbellino que de repente puso a su hijo, a su hermano, a su sobrino, en el ojo del huracán mediático global? Prepárense porque vamos a explorar las sorpresas, las alegrías y quizás también las inquietudes que esta fama repentina trajo a la vida de los Yaman. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre sus celebridades favoritas. Can Yaman, para quienes quizás no lo conozcan del todo, es ese actor turco que ha pasado de ser una estrella querida en su país a un fenómeno internacional en un tiempo relativamente corto. Su salto a la fama, sobre todo con series como Erkencikus o Dolunay, no fue un camino largo y tedioso, sino más bien una explosión que lo colocó en el mapa de forma fulgurante. De repente su rostro aparecía en portadas de revistas de todo el mundo, su nombre era tendencia en redes sociales y las productoras de diferentes países empezaban a fijarse en él. Y esto, amigos míos, no es algo que ocurra sin dejar huella. Especialmente en una familia que hasta ese momento vivía una vida normal, lejos de los focos. Cuando hablamos del impacto en la familia, es importante entender que por lo general, las familias de las celebridades suelen ser su ancla, su refugio, el lugar donde pueden ser ellos mismos sin máscaras. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma familia se ve indirectamente envuelta en la fama de su ser querido? Lo primero que me viene a la mente es la sorpresa. Imaginen a los padres de Can, a sus tíos, primos, abuelos. Un día su hijo está estudiando Derecho persiguiendo una carrera prometedora en el ámbito legal, y al siguiente, lo ven enamorando a millones de personas en la televisión, con una popularidad que traspasa fronteras. Esa transformación, esa metamorfosis de un joven prometedor a un ídolo global, debe haber sido, como mínimo, asombrosa. Recuerdo haber leído algunas entrevistas donde Can ha hablado de sus padres. Los describe como personas muy privadas, que valoran mucho su tranquilidad y su vida personal. Esto, entiendo, es una de las claves para entender cómo han navegado esta situación. Probablemente al ser personas que no buscan los reflectores, la fama de su hijo les habrá generado una mezcla de orgullo inmenso y a la vez, una necesidad de proteger su espacio. Han tenido que acostumbrarse a que el nombre de su hijo se lea en todas partes, que se generen miles de rumores, que la prensa especule sobre su vida privada, algo que para padres que disfrutan de la discreción, debe ser un desafío constante. Una de las sorpresas iniciales, estoy seguro, fue la magnitud de la admiración. No es solo que guste, es que genera una devoción, una pasión en sus fans que a veces raya en lo eufórico. Ver a tu hijo adorado por tanta gente, hasta el punto de que algunos seguidores lleguen a viajar miles de kilómetros solo para verlo, o para comprar algo relacionado con él, debe ser una experiencia que te deja sin palabras. Es un reconocimiento al esfuerzo, al talento, a la dedicación, pero también es un fenómeno social que escapa a lo cotidiano. Para sus padres, ver esa ola de amor y apoyo dirigidos a Can, debe haber sido increíblemente gratificante, un motivo de orgullo que no tiene precio. Pero la fama, como sabemos, no solo trae cosas positivas. También puede generar una presión tremenda, tanto para el famoso como para su entorno. Imaginen la preocupación constante. Los padres, por naturaleza, tienden a preocuparse por sus hijos. Y cuando tu hijo está expuesto a la atención pública de esta manera, con las exigencias de horarios, viajes constantes, la presión de mantener una imagen, los riesgos de escándalos, la vida privada expuesta, todo eso debe pesar en el corazón de una madre o un padre. Estoy seguro de que ha habido momentos de preocupación genuina por su bienestar, por su salud, por la carga que todo esto implica. Y luego está el tema de la privacidad. Los Yaman, por lo que se sabe, son una familia que valora mucho su intimidad. La fama de Can por fuerza ha hecho que esa intimidad sea más difícil de mantener. Los medios de comunicación, los fans, siempre están buscando detalles, anécdotas, fotos. Imaginen tener que estar constantemente pendientes de no ser descubiertos, o que se publique algo que pueda ser malinterpretado. Es un equilibrio delicado entre apoyar al hijo y mantener su propio espacio vital.
Quizás hayan tenido que aprender a poner límites, a ser más selectivos con lo que comparten, a crear barreras para proteger su día a día. Otro aspecto interesante es cómo ha podido afectar a las relaciones familiares en sí. Cuando uno de los miembros de la familia se vuelve una figura pública de esta magnitud, es inevitable que su vida se convierta en un tema recurrente de conversación. Las reuniones familiares, las llamadas telefónicas, seguramente giren a menudo en torno a las últimas noticias de Khan, a sus proyectos, a sus éxitos. Esto puede ser una fuente de unión, un tema común que los une aún más. Pero también, si no se maneja con cuidado, podría generar una especie de distancia, donde la vida normal de los otros miembros de la familia se vea eclipsada por la extraordinaria vida de Khan. Pensemos en sus hermanos, si los tiene, o sus primos. De repente ellos también son un poco familia de Khan Yaman. Es posible que reciban preguntas, que se les reconozca en la calle, o que simplemente sientan la presión de estar asociados a una figura tan mediática. Esto puede ser emocionante al principio, ser parte de algo tan grande, pero también puede ser abrumador si no se busca ese protagonismo. La sorpresa inicial de ver a su familiar en la cima puede dar paso a la necesidad de gestionar esa fama indirecta. Khan Yaman, a pesar de su popularidad, ha intentado mantener a su familia al margen de los aspectos más polémicos de su carrera. En sus redes sociales, aunque comparte mucho de su vida profesional y personal, suele ser bastante reservado con la información detallada sobre sus seres queridos. Esto, creo, es un gesto de respeto y de protección hacia ellos. Significa que él es consciente de la carga que la fama puede suponer para quienes no la buscan activamente, y hace un esfuerzo por salvaguardar su tranquilidad. Además, su éxito ha abierto puertas no solo para él, sino quizás también para nuevas oportunidades o experiencias para su familia. Quién sabe si han podido viajar más, conocer lugares nuevos gracias a sus proyectos, o si han tenido la oportunidad de presenciar eventos importantes. La fama de Khan, en este sentido, puede haberles brindado experiencias que de otra manera serían inaccesibles. Es esa parte de la sorpresa positiva, ser testigo del triunfo de un ser querido y poder compartir, de alguna manera, los frutos de ese éxito. La clave, sin duda, para que la familia Yaman haya logrado navegar esta situación con relativa calma, debe ser la comunicación, el amor y la comprensión mutua. Un vínculo familiar fuerte es el mejor escudo contra las presiones externas. Estoy convencido de que Khan, a pesar de su agenda apretada, se esfuerza por mantener una relación cercana con su familia, por escuchar sus inquietudes, y por recordarles que a pesar de todo el brillo, ellos son su prioridad. La sorpresa inicial ante la magnitud de la fama de Khan Yaman debió ser monumental. Pasar de una vida relativamente anónima a ser un rostro reconocible a nivel mundial es un cambio radical. Y en ese proceso las familias son, sin duda, las primeras en sentir la onda expansiva. Han tenido que adaptarse a una nueva realidad, una donde el nombre de su hijo resuena en un escenario global. Han celebrado sus éxitos, sin duda con un orgullo que solo un padre o una madre puede sentir. Han visto a su hijo enamorar a multitudes, y eso debe ser una experiencia que te sacude hasta los cimientos. Pero también estoy seguro de que han habido noches de preocupación, de preguntarse si su hijo está bien, si está manejando la presión, si está rodeado de las personas adecuadas. La fama puede ser un arma de doble filo y los padres, con esa intuición innata, seguramente han estado ahí, ofreciendo apoyo incondicional, incluso desde la distancia. La sorpresa, creo, no se ha quedado en la fase inicial, sino que ha evolucionado a una adaptación constante, a un aprendizaje mutuo sobre cómo convivir con esta nueva realidad. Es fascinante pensar en cómo cada miembro de la familia habrá reaccionado a su manera. Quizás los padres, más reservados, hayan aprendido a manejar la atención con discreción y elegancia. Quizás los hermanos o primos hayan encontrado su propia forma de conectar con la fama de Khan, ya sea apoyándolo públicamente o manteniendo una distancia saludable. La sorpresa inicial se transforma en una historia de adaptación, de amor familiar y de resiliencia ante un fenómeno que ha cambiado para siempre la vida de Khan Yaman, y por extensión, la de su querida familia. Y hasta aquí llegamos con nuestra exploración de hoy. Hemos intentado desgranar ese impacto fascinante de la fama de Khan Yaman en su familia, desde la sorpresa inicial hasta las adaptaciones y los desafíos que seguramente han enfrentado. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para este canal. Si el contenido les ha parecido interesante, si les ha gustado este análisis,
no duden en dejarme un comentario abajo. Me encantaría saber su opinión, qué piensan ustedes sobre cómo la fama puede afectar a las familias, o si tienen alguna anécdota o pensamiento que quieran compartir sobre Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, a compartirlo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema, y lo más importante, a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y conversaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte a todos.